Muy buenos días, compañeros y profesor. A nosotros nos correspondió lo que son aspectos constructivos, partes y componentes del transformador. Mi grupo se encuentra conformado por Juan Andrés Moreno, David Sebastián Ramos Peña y Cristian Javier Martín Peña. Tenemos que en general los aspectos constructivos del transformador se dividen en cuatro partes, lo que es el núcleo, los rebanados, el sistema de refrigeración y los slimes. Tenemos que, por el núcleo, se denomina núcleo del transformador al sistema que forma su circuito magnético, como ya todos lo conocemos. Este está construido por chapas de acero aleadas con silicio de 0,03 milímetros aproximadamente y modernamente laminadas en frío, lo que se llama gran orientado. ¿Por qué son aleadas con silicio? Pues porque este aumenta su resistividad en el núcleo y también tenemos que se hace laminado en frío también para reducir y aumentar la permeabilidad primero y reducir lo que es las corrientes parásitas. Tenemos que también es sometido a un tratamiento químico especial denominado comercialmente carlite o fosforado, también encontré por ahí, que les recubre una capa de aislante muy delgada, de 0,01 milímetros aproximadamente. ¿Esto se hace con qué? Se hace también con el fin de aumentar un poco más la permeabilidad y reducir un poco más las pérdidas en el hierro o pérdidas por Foucault, que también las conocemos, o corrientes parásitas. Tenemos que si este laminado no se hace, pues cabe el problema de que se salten las corrientes parásitas de una chapa a la otra. Entonces, por eso se hace lo que es la aleación y con el fin de... Tenemos que el circuito magnético se encuentra constituido por lo que son las columnas, las culatas, las ventanas del núcleo y pues estas según su posición relativa del núcleo. Tenemos que las columnas, pues como ya lo vemos, están conformadas por el cúmulo de láminas. Tenemos que las culatas, pues es al final como el ajuste de todo ese cúmulo. Tenemos lo que son las ventanas del núcleo o las ventanas de aire que vemos ahí al lado de los devanados o entre ellos. Y tenemos que estos se dividen en dos según la posición relativa del núcleo. Tenemos que se dividen en acorazados y de columnas. Tenemos primero los acorazados. Tenemos que pues se conocen porque tipo shell también se conoce y tenemos que en estos el núcleo abraza el devanado, los núcleos de aire abrazan los devanados, como se puede ver en la primera figura, en la figura A. Y tenemos también los tipo columnas, que pues son los más usados, comúnmente usados, porque primero porque la construcción es más sencilla. Y segundo, porque se adapta mejor a las altas tensiones. Entonces, eso es muy importante. También tenemos que, pues, como se ve, los devanados, aquí es diferente al contrario, los devanados abrazan lo que es el núcleo de aire. En la figura 1.1, pues, podemos ver los tipos de núcleos magnéticos para transformadores monofásicos, un corte transversal. Continuación, también. Aquí tenemos lo que es para un circuito de trifásico. El anterior era un circuito monofásico. Tenemos la representación del circuito trifásico. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos que también las uniones. Tenemos las uniones en el circuito magnético que se le llaman juntas a la unión de las columnas con las culatas. Tenemos que estas uniones serán de dos tipos. Los tipos unión a tope y las uniones a solape. Tenemos que las uniones a tope pues se hacen de manera que primero se construye una parte, después se va poniendo la otra como tal. Y o se les llama también uniones tipo planas, como se puede ver en la imagen. Las segundas uniones, las que son las uniones a solape, pues tenemos que estas se hacen como tal en la construcción, se construyen toda completamente. Y tenemos que se dividen en dos, lo que son pares y impares, según pues, la forma en la que se construye. Como también parte importante, tenemos lo que son las secciones transversales de los núcleos. Y pues el círculo pues, sería el devanado de la roya.
tenemos que las formas de pues cambian según la capacidad de tensión y de potencia que tengamos en el transformador. Para lo que son bajas potencias, pues se usan lo que son núcleos cuadrados, que pues son sencillos de construir, baratos también, y pues cumplen su función. También vemos que a medida de que aumenta la capacidad de van cambiando lo que son las secciones transversales del núcleo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos lo que son adaptar, ¿no? Adaptar el flujo a la potencia. ¿Por qué vemos que entre el devanado y el núcleo hay espacios? Estos espacios se hacen con el objetivo de tener una buena ventilación al núcleo, y segundo es que si lo quisiéramos hacer totalmente redondo, saldría más caro. Y pues el presupuesto también es un punto importante en la construcción de los transformadores. Tendremos que saldría caro porque pues tendríamos que sacar muchas láminas de distintos tamaños, y hacer todos estos cortes pues llevan lo que es costo. Continuando con los aspectos constructivos, vienen en este caso los devanados. Estos devanados pues vienen siendo principalmente el circuito eléctrico del transformador. Este está constituido por hilos de cobre inferiores a 4 milímetros de diámetro. Con esta medida eh, se hacen estos embobinados, y también de igual manera se hace bien sea con estos, o también están las pletinas de cobre según sea el transformador a fabricar o realizar. Disculpe. Estos conductores están recubiertos por una capa aislante, ¿sí? Para el caso de pequeños transformadores se usa el aislante barniz, ¿sí? Se usa el aislante barniz. Y para grandes transformadores están constituidos por pletinas. Los que están constituidos por pletinas los aislantes son varias capas de fibra de algodón o cintas de papel. Estos aislantes se dividen lo que son baja tensión en el primer embobinado y alta tensión. Tenemos embobinados o devanados que suelen ser concéntricos o alternados. En los devanados concéntricos, los embobinados tienen forma de cilindros coaxiales. Para el caso de los devanados, estos devanados se dividen en baja tensión y alta tensión, como lo podemos ver en la mano izquierda, en la imagen A, que es el devanado concéntrico. Está dividido entre alta tensión y baja tensión, separados por el aislante, que ya nombré respectivamente. Eh, y los aislantes que están constituidos por el devanado alternado o galletas, ¿sí? Se le llama así convencionalmente por la forma que tiene en forma de embobinar el mismo. Como se mira ahí en la imagen, pues está baja tensión, se divide, pasa a alta tensión, nuevamente pasa a baja tensión, vuelve y se divide para alta tensión. Siguiente, compañero. Bueno, continuamos con lo que son los sistemas de refrigeración. Tenemos que, pues, la construcción, el transformador, como cualquier otro tipo de máquina eléctrica, existe una serie de pérdidas que transforman el calor y pues contribuyen al calentamiento de la máquina. Para evitar esto, pues se hace un sistema de refrigeración al transformador. Tenemos que primero tenemos lo que son transformadores tipo en seco, y son usados normalmente en lo que son baja potencia. Tenemos que el sistema de refrigeración de los que son tipo seco o de aire también se llaman, pues son netamente de aire, tanto interno como externamente. Continuamos con lo que son los transformadores en baño de aceite, que son media y alta tensión y quizás los más usados normalmente. Tenemos que el aceite tiene una doble función.
primero, actuar como refrigerante y segundo, actuar como aislante. Tenemos que la variedad de aceites en estos transformadores pues son muchos. Como tal y de los más usados tenemos lo que es el aceite mineral, que pues, es usado en lo que es alta tensión. Tenemos que pues, hace su papel de refrigerante aislante, pero tenemos un problema y es que es altamente inflamable. Entonces, pues, no podría ser usado en zonas que sean propensas a esto. Y pues también tenemos que al combinarse con lo que es el aire, lo que es partículas de aire, puede producir lo que son explosiones. Entonces, hay que ver muy bien a dónde pretendemos usarlo. Tenemos también lo que es el aceite sintético o PCB, muy bueno también, muy bien refrigerante y aislante, cumple todas las funciones con lo que es pues, el rendimiento, eh, tener una buena vida útil del transformador, pero tenemos uno de los problemas y es que es bastante nocivo para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el aceite sintético pues, es básicamente un aceite mineral, pero añadiéndole químicos a este aceite para aumentar su rendimiento y darle una mejor. Pero resulta que, pues, según estudios, terminó siendo bastante nocivo para el medio ambiente y también para el ser humano, para los que tienen un buen contacto con ellos. Cuando es a corto plazo, pues no mucho, pero a largo plazo sí. También tenemos lo que es el aceite vegetal, un aceite que últimamente se ha estado usando bastante. ¿Por qué? Porque tiene varias propiedades interesantes. Primero, que no es inflamable, ocupa mayor mantenimiento, eso sí, pues se traduce en costo, pero sin embargo, lo que es la refrigeración, el aislamiento, lo que es, acepta buenas combinaciones con lo que es la humedad y todos esos factores que se pueden ver involucrados en el, en el envejecimiento del transformador. Tenemos que aumenta la vida útil del transformador considerablemente, hasta 3 veces más que lo que es el aceite mineral. Entonces, por eso es importante que ya como vemos, lo que es el factor mantenimiento se traduce en costos y pues algo a tener en cuenta. Y por último tenemos lo que es el aceite de silicona, bastante usado, quizá es de los aceites es prácticamente el ideal. ¿Por qué? Porque la silicona pues tenemos que tiene un punto de inflamación alto, o sea, que resiste bastante calor, es autoextinguible. En caso de que haya incendio o sea mucho el calor, este se autoextingue. Y eso es muy importante. Segundo, que no es derivado del petróleo. Tercero, pues cuenta con lo que es una buena refrigeración, es buena aislante también, y pues eso sería en general. Ah, otra cosa también es que es biodegradable, ¿no? Lo que contamos con lo que es el sintético, el PCB y pues, una parte del mineral. Ahora, tercero, tenemos los que son los transformadores tipo seco encapsulados en resina. Estos también se han estado implementando bastante últimamente porque la resina, podemos, como ya todos conocemos, distintas variedades de resinas, las usadas en los transformadores son muy resistentes. Entonces, en pocas palabras, abarca lo que sería todas las propiedades de los anteriores, lo que sería el aceite de silicona, que es de los más ideales, se podría decir así. Esto lo abarcaría la resina y pues se da que es el tipo seco. Sabemos que los tipos secos son de aire. A continuación, compañero. Bueno, tenemos que los transformadores de distribución de menos de 200 kilovoltamperios están normalmente sumergidos en aceite dentro de la tuba principal de acero. El transformador del orden de los megavolamperios se puede refrigerar mediante un intercambiador de calor
aceite-agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues el sistema de refrigeración sería combinado aceite para lo que es la parte interna de la cuba del transformador y agua para una parte, pues hasta cierta parte interna y hasta otro punto externo. El agua pues puede ser bombeada a la fuerza o pues, es en realidad bombeada a la fuerza y consiste en que el aceite es bombeado también hacia el agua fría con, con el hecho de que se refrigere y bajar el calor dentro de él. También tenemos que el tipo de refrigeración de un transformador se designa según las normas IEC, Comisión Electrotécnica Internacional. Tenemos en la tabla lo que es la naturaleza del refrigerante, el símbolo, la naturaleza de circulación y el símbolo también para esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la tabla? Pues tenemos que los transformadores, por ejemplo, encontramos un transformador que sea tipo AA. ¿Qué nos quiere decir esto? Las primeras dos letras, en el caso de que sean cuatro, en este caso son dos AA, quiere decir que la parte interna está refrigerada tanto en aire y la parte externa también, lo que sería un transformador tipo C. También. Por ejemplo, puede aparecer un transformador tipo Anon. ¿Qué quiere decir Anon? Onan, perdón, Onan. ¿Qué quiere decir Onan? Internamente contiene aceite mineral, que sería el símbolo O. La N, que sería la naturaleza de la circulación, pues natural, no, nada, nada raro. Y tenemos que la parte externa es refrigerada mediante aire y también de manera natural. También están los tipo ONA, que sería lo mismo, casi lo mismo, pues la parte interna sería refrigerada con aceite natural y la parte externa sería refrigerada con aire forzado. Este aire forzado pues se hace mediante ventiladores y así. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son transformadores tipo en seco. La siguiente figura lo que sería un transformador en baño en aceite, como vemos, pues ahí el corte que se le hizo al encapsulado o a la cuba. Dentro de esa cuba, ese espacio que hay los espacios huecos se llenan de aceite. Y pues el tercero sería un transformador en baño en aceite con expansión del conservador. Más adelante se les estará explicando qué es esta expansión. Bueno, los aisladores. ¿Qué es un aislador? Es un elemento cuyo fin es el de separar el conductor de su línea de apoyo. Estos aisladores están posicionados en la parte exterior de la cuba y tienen en sus extremos bornes y pues para hacer la respectiva conexión de los devanados. Estos aisladores, o más conocidos como pasatapas, están hechos en su mayoría de porcelana y pueden estar rellenos de aire o aceite. Cuando este tipo de pasatapas se utilizan en transformadores con alta tensión, estos transformadores generan un fuerte campo eléctrico y estos pasatapas tienen que ser reforzados por cilindros que rodean la borna metálica dentro del espacio en el que se encuentra el aceite o su aislante. Bueno, los pasatapas son elementos huecos por los cuales se va a dirigir el cable hacia los bornes de conexión de cada devanado. Estos pasatapas se dividen en dos grupos, el pasatapas de baja y un pasatapas de alta. Los pasatapas de alta se caracterizan porque entre más alto sea su voltaje, más altos en medida van a ser estos pasatapas. Otro elemento que suelen llevar estos transformadores de gran potencia son los relés de gas o el relé de Buchholz. Este equipo protege a la máquina o al transformador a sobrecargas y fallas aislantes. Este relé se coloca en el tubo que une la cuba principal con el depósito de expansión y funciona por el movimiento del vapor de aceite que produce el calentamiento anormal del transformador. Internamente posee dos flotadores. El flotador 1 es sensible a las sobrecargas ligeras
y pues lo que hace es que cuando se generan estas sobrecargas y entran en contacto con el aceite, se genera un vapor que hace que disminuya el nivel de aceite y por consiguiente el flotador va a descender a su posición inicial. Esto va a generar una activación de una alarma que es acústica. Por otra parte, el flotador 2 es sensible a las sobrecargas elevadas y generan, cuando estas sobrecargas pues entran en contacto con la cuba principal, con el aceite, lo que hacen es que generan una formación tumultuosa o burbujas de gas, las cuales van a pasar por el ducto que los une y van a hacer que se eleve este flotador, lo que va a generar el cierre de circuitos de uno de los relés que controlan el disparo de unos disyuntores de entrada y de salida del transformador. Aquí se puede apreciar de distintos ángulos en un transformador y se puede mirar el relé de gas o el de Buchol, los pasatapas de altas, pasatapas de bajas, las celdas de refrigeración. En la parte de abajo podemos observar lo que son todos los bornes. Pasatapas de altas podemos observar que también tiene un borne neutro y también podemos ver un borne donde se conecta pues lo que es la puesta a tierra. Las partes de los transformadores. En esta ocasión, pues, vamos a hablar de los bornes de alta y baja tensión para este transformador monofásico que podemos apreciar ahí. Este transformador posee dos bushings o bornes, uno identificado como H1 y H2. Estos son para alta, los que vemos ahí en la parte superior del transformador a mano derecha. Y para baja tensión, viene compuesto de tres bushings, de igual manera. Y estos son llamados X1, X2 y X3. Pasamos la diapositiva, compañero. Gracias. Tenemos un conmutador de corriente, que este es un dispositivo electrónico diseñado para mantener el nivel de voltaje deseado constante. Su funcionamiento se basa en poder modificar el número de espiras de cada devanado. Eh, el termómetro. Este termómetro es un dispositivo que toma la temperatura al interior de la cuba o tanque en función del aceite que pueda este tener adentro. ¿Sí? Con los diferentes aceites que nuestro compañero mencionaba hace rato. La tapa de la cuba. Esta es una pieza metálica que cubre la cuba o tanque, donde se colocan los bornes, el termómetro, el regulador de tensión y los cánamos. La unión entre la cuba y la tapa suele estar sellada con una junta, normalmente de goma, que esto se refiere al sellado que tiene entre la tapa y la cuba, que es para que no se permita ninguna pues dilatación, ya que pues se cuenta con que no haya riesgos de pronto del aceite que tenga dentro el tanque. El núcleo, este núcleo es una pieza compuesta de varias chapas donde se alojan los devanados. Ahí lo podemos apreciar. Eh, los devanados que pues lo mencionaba pues anteriormente yo pues con más detenimiento, que pues aquí en la imagen podemos apreciar pues un devanado, los devanados de un transformador trifásico. Son devanados de un calibre de cobre, pues como lo mencionaba, no inferiores a 4 milímetros. Eh, esto para una mayor conductividad de la corriente. Vemos también de igual manera los bornes que tenemos arriba, que los mencionaba hace poco también, los bornes en el transformador monofásico, pero pues este ya es un transformador trifásico. La prensa de chapas, su única función es tener bien sujetas y unidas las chapas que componen el núcleo. Debe ser resistente al calor. Este no lo mencionaba el compañero también, Fabián, hace un momento.
que viene siendo esta parte que se ve en marrón, y ahí lo podemos ver. La toma de tierra, este elemento de seguridad fundamental para evitar cualquier tipo de averías o accidentes debido a una derivación de pronto en una sobretensión que puede haber de pronto por una causa sobrenatural o natural, porque pues a veces la naturaleza afecta a estos transformadores, siendo los rayos y pues y demás. El grifo de vaciado, este grifo pues es el que permite extraer el aceite del transformador. Esto se hace pues con el objetivo pues de pronto de hacer el mantenimiento, de pronto no, hacer el mantenimiento del transformador, para hacer el mantenimiento, para mirar qué averías pueda tener el transformador y demás. Aletas de refrigeración. eh, Son las encargadas de disipar el calor de la cuba formado por las láminas separadas entre sí y muy buenas conductoras de calor. Estas son las que permiten refrigerar lo que es dentro del transformador y son muy importantes para este transformador. La cuba, que es el mismo tanque, que es el depósito donde se encuentran las partes internas del transformador. Bueno, el desecador de aire. Estos desecadores de aire son usados eh, básicamente para no permitir el ingreso de humedad, para que no vaya a afectar como tal la parte interna del transformador ni dañe las características del aceite. El depósito de expansión. El depósito de expansión posee un desecador de aire para ayudarse. Este también nos ayuda como cuando este dispositivo es muy útil cuando hay cambios de temperatura en el ambiente a los que puede sufrir el transformador, ya que al momento de que este aumente su temperatura, pues el volumen del aceite puede aumentar o puede disminuir dependiendo del cambio climático que se presenta. El tapón de llenado. Este tapón de llenado está en el tanque de expansión. Como bien lo dice su nombre, este tapón nos ayuda a cerrar herméticamente esto para que no, pues, no hayan impurezas como tal en el aceite, no entre humedad y nada de eso. También nos evita pues que se pueda llegar a salir el líquido o el refrigerante. El relé de Buchholz, pues como ya lo había mencionado, tiene dos compuertas, está conformado de dos bombas y pues este dispositivo es muy útil al momento de diagnosticar problemas o fallas en el aislador. Los cáncamos son herramientas que se usan para la elevación de maquinaria pesada. En nuestro caso son herramientas que se usan para elevar el transformador hasta el sitio donde se vaya a instalar o donde se desee poner. Las conexiones entre vanados, pues como todos sabemos, un transformador tiene diferentes conexiones, que es una conexión delta estrella, estrella delta, delta delta o estrella estrella. La alta tensión se conecta en los devanados primarios y pues la baja tensión en el devanado secundario. Los espacios de la cuba para el aceite. La cuba, como lo mencionaba el compañero, es el espacio donde se incrustan las bobinas, es la parte de adentro del transformador. Y como esta le quedan espacios, se rellena con un aceite, refrigerante y aislador. También tiene que ser dieléctrico. Esto con el fin de mantener la temperatura estable del transformador y no generar ningún fallo ni nada de eso. El medidor de nivel de aceite, como su nombre lo indica, es un medidor que nos ayuda a mantener estable el aceite para así lograr definir o hallar si hay fallas, si hay algún derrame o alguna cosa parecida.
Bueno, la placa de características de transformador es una cartulina metálica que va incrustada en la carcasa del transformador, incluye los datos de potencia asignada, tensiones asignadas, frecuencia, impedancias o caídas de tensión. Esta también puede incluir esquemas de conexión, las especificaciones del tipo de transformador, la clase de refrigeración que usa, nombre del fabricante, serie, código y en algunos casos en referencias sobre las instrucciones de funcionamiento. Las tensiones asignadas o tensiones nominales son aquellas para las cuales se proyecta el transformador. Estas tensiones son las mismas con las que hacen las pruebas de corto, las pruebas de vacío. Y tenemos que para un transformador monofásico, la potencia nominal va a ser